Buenas, ¿qué tal? Espero que estén bien. Este va a ser un video corto para compartir de una noticia que ha impactado a todo el país, que está mucho en las redes sociales porque se armó un escándalo con la pastora Rosy Guzmán y con el policía militar Adán Cáceres. Entonces también hay más militares involucrados y bueno, pues no es la primera vez que ocurre esto con las sectas protestantes, de que están involucradas en lavado de dinero y estas cosas que se está acusando en este caso, porque esta pastora pues tenía una iglesia muy sencilla ahí en Santo Domingo, un local, bueno, como mayormente ellos usan unos locales comerciales que parecen como bancas, parecen como de esos locales de poner centro de internet, esos locales como de poner colmados o negocios pequeños, así como esos locales que se alquilan, que a veces hay muchos juntos en la calle, todos iguales, son cajones cuadrados. Ella tenía una secta, una pequeña iglesia así. Y bueno, de un momento a otro, pues se comenzaron a ver en la investigación unos terrenos costosos, unas casas valoradas en 40 millones de pesos, unos solares valorados también en un dineral, muchos millones, también otras granjas como con 40 hectáreas de tierra y muchos terrenos, apartamentos y cosas. Sí, y el caso es que ella con estos militares, según lo que se le está acusando en las noticias, pues movieron unos 3.000 millones de pesos en todas estas cosas, muchos bienes. Y bueno, no quiero irme a nada personal porque ni siquiera conozco a ninguna de estas personas, pero me voy a ir más por el lado de las iglesias, porque lamentablemente estas sectas protestantes en mi país, República Dominicana, han engañado a mucha gente por ignorantes. Mucha gente está metido en iglesias de sectas protestantes y esas iglesias pues no son de Cristo. Bueno, pues para comenzar con el contenido de manera ya profunda, no olviden suscribirse a este canal donde voy a compartir muchos videos. Este va a ser un video corto, pero luego voy a hacer otros videos profundizando más y según vaya avanzando estos casos, este caso y otros más. Y bueno, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir este video y darle like y dejarnos sus comentarios. Bueno, pues para seguir, entonces, pues en este caso la pastora ya está presa esta semana la agarraron presa porque pues está muy involucrada en la venta de estos terrenos, esas casas, vendiéndolas, también mucho dinero que no pueden justificar y que bueno, este caso se ha estado hablando desde hace más ya de unos 11 10 meses por ahí y pues, fueron acusadas, especialmente esta pastora, que es lo que me ha llamado la atención, que ella sirvió como testaferro al parecer, según lo que se acusa en las noticias, y bueno, pues como lavado de dinero y todo eso, entonces pues está presa y también el militar, él fue el jefe de seguridad del expresidente dominicano, Danilo Medina. Entonces, pues también hay otros militares. Y bueno, hoy en día están presos, esta semana lo estaban juzgando y ellos la semana pasada pidieron más tiempo como para buscar pruebas que justificaran los bienes de ellos. Y bueno, pues esta semana ya también le tocaba la causa, verse con el juez. Entonces, tampoco llevaron las pruebas de nada, al parecer, entonces querían pedir más tiempo, pidieron más tiempo. Bueno, y ahí van, ahí están en un proceso, va a seguir la lucha, están presos y bueno, le quieren dar 1 o 2 años de prisión preventiva para seguir investigando el caso. Es un caso complejo, lo declararon complejo y pues el Ministerio Público va a seguir investigando porque hay cosas ahí bien, bien fuertes que todavía necesitan que se investiguen. Entonces, bueno. Pues lo primero es que la Biblia nunca habla de pastora, nunca habla de pastora, nunca habla de apóstola y nunca habla de sacerdota. Entonces,
Estas mujeres dirigiendo iglesias, esas sectas protestantes, es un desorden muy grande, un libertinaje. Y había otra pastora en estos días hablando mucho de este caso, de esta pastora que cayó en este caso, y ella decía, cayó una de las nuestros, decía, bueno, se dejó engañar por el dinero de dinero, bueno, cambió como el camino de Dios por poco dinero, algo así le decía. Y también decía, bueno, es mucho dinero, por ese dinero cualquiera le gustaría estar ahí, decía ella, esa pastora, esa otra. A cualquiera le gustaría estar ahí y estar ahí rodeado en ese ambiente, porque ella estaba, bueno, llegó a ese nivel de los presidentes, en que no entiendo, porque es una pastora que no está en ningún concilio, que los concilios como quiera da igual, porque ahorita habló el director de un concilio y dijo unas locuras que nos ponen vergüenza a los que seguimos a Cristo. Pasa que más adelante le voy a explicar por qué esas iglesias protestantes, las sectas que dicen ser evangélicas, ni son evangélicas realmente, ni son cristianas verdaderamente, son una labia, en su montaje es una mentira y es un engaño, eso no viene de Dios, lo voy a demostrar con citas bíblicas y les voy a mostrar que esas iglesias ni son verdaderamente evangélicas, ni son verdaderamente cristianas, ni son bíblicas, ni vienen de Dios, ni son fundadas por Cristo. Entonces no son de Cristo, son anticristianas y siguen a un anticristo. Lo voy a mostrar con la Biblia que es anticristo, Martín Lutero, y le voy a dejar un texto abajo que pueden leer con más detalles y más datos bíblicos, con citas bíblicas, todo lo que le estoy diciendo y más de eso todavía se lo voy a mostrar con la Biblia. Bueno, el caso es que esta mujer cayó bien fuerte, está metida en un lío muy fuerte, también su hijo, y bueno, mucha gente que la conocían están impactados también, y también, bueno, hay noticias por ahí que dicen como que su esposo dice, ex esposo, dice como que había visto caer a muchos guardias, pero nunca como a los jefes. Bueno, es como un doble sentido, lo están poniendo en las noticias, bueno, pero seguimos. El caso es que estas iglesias, estos pastores, estos concilios, ni funcionan los que son concilios, critican a los que no están en concilio, como muchos que andan por ahí. A veces andan más esos en el medio que los que están en concilio, como Michael Carpiadosa, que predica un lote de cosas horribles, antibíblicas y anticristianas, un lote de cosas que en vez de educar a la gente, la desinforma y la maleduca en cuanto a la fe cristiana. Totalmente muchas doctrinas peligrosas. Esta gente, estos pastores y estos sectarios son muy peligrosos y la doctrina de ellos es muy antibíblica, muy anticristiana y muy peligrosa, igual que Martín Lutero, porque ellos siguen a esas sectas y pertenecen a sectas todavía que están más deformadas que la misma que estaba Martín Lutero, que era la secta luterana. También este otro que le dicen Marcos Yaroide, también está Belkis, también Belkis Castillo y también Rosy Guzmán, Rosy Cáceres en este caso. Rosy, bueno, esta pastora, lo voy a dejar el nombre arriba porque no me sé bien el nombre, es personas que uno ni conoce bien, pero que bueno, aquí es así, aquí es bien fácil, sin estudiar, sin prepararse, cualquiera pone una iglesia en un local de esos que alquilan, paga 3.000, 5.000 pesos mensual, ahí comienzan a cobrarle diezmo a la gente, ofrenda y cosas, sin tener autorización para fundar iglesias, cosa antibíblica que no hay pastores, pastoras, ni sacerdotas, ni apóstolas en la Biblia, y esta gente pues ha cogido y se han nombrado, se han autonombrado pastores porque es bien lucrativo el negocio, entonces pues sí hay gente ahí en esas sectas que no tiene malas intenciones, que está tratando de hacer las cosas bien, están tratando de hacer las cosas bien y están ahí por ignorancia, pero hay muchos que están ahí detrás de un interés y, y para usar y para sacar beneficios, sabiendo que esas no son iglesias de Cristo, sabiendo que esas son iglesias falsas, se han quedado ahí porque les conviene y sacan beneficio. Y eso es muy fuerte, por eso dice, nadie se burla de Dios. Esta mujer ahora está metida en un lío muy fuerte porque no tiene ahora cómo justificar todo ese dinero que estaba moviendo, tanto dinero, y pues hoy en día presa, con muy mal parada ha quedado y bueno, esto todavía está en investigación, pero en tantos meses no han podido aclarar bien de dónde sale tanto dinero. Entonces militar que estaba ligado también al presidente Danilo Medina,
que era jefe de seguridad, pues tampoco al parecer ha podido justificar tanto dinero y por eso están presos con un caso bien fuerte, con muchos. Tiene varios. No tengo el otro celular aquí para ver, para leer, pero ya luego voy a hacer un video con más detalles. Y pues son muchas acusaciones, son como unas 5 acusaciones distintas de desfalco del dinero del Estado, algo así es que le están acusando, también lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Son varias cosas. Y bueno, pues lamentablemente, bien dice la Biblia también, que estos pastores, dice, son como ciegos, no saben nada, esos cuidadores no saben nada, y realmente la doctrina de ellos es horrible porque no saben nada. Dice Isaías, un profeta muy grande que profetizó sobre Jesús, un profeta muy importante, profetizó sobre Jesús, y sus profecías son palabras vivas porque fue un profeta muy, muy importante. Imagínense que fue el que profetizó algunas de las cosas más importantes de Jesús, que nacería de una mujer virgen, que sería el Salvador, todo eso, que iba a ser, incluso, así como Jesús fue maltratado por los soldados, por los judíos, asimismo lo profetizó el profeta Isaías, que Jesús iba a ser maltratado, que iba a sufrir, que lo iban a difamar, que todo eso lo profetizó, todo lo que Jesús pasó, lo profetizó el profeta Isaías. Entonces, pues, pues, es un profeta muy importante y él dice en Isaías capítulo 56, versículo del 6 al 10, que esos cuidadores no saben nada, que son como perros ciegos y que solamente buscan su interés y que cada uno se divide detrás de su interés, que son como perros y ellos son los pastores. Asimismo lo dice el profeta en Isaías capítulo 56, versículo del 10 al 11. Lo dice muy claro la palabra de Dios. Entonces, pues esa profecía como que muchas veces se cumple cuando uno ve personas, sabemos que ellos, los protestantes, los pastores, se han inventado también una doctrina que se llama el Evangelio de la Prosperidad, que es un robo, que es sacarle el dinero a la gente lo más que puedan, sacarle todo el dinero que puedan para decirle que Dios los va a bendecir si ellos dan dinero, como un negocio. Muchos tienen un negocio con Dios, negociando con Dios. Mientras tú más dinero des a Dios, más Él te va a dar. Entonces es un negocio, pero quienes reciben el dinero, no sé si es que los pastores se creen Dios, porque entonces cuando los pastores dicen, mientras más dinero tú le des a Dios, más Él te va a dar. Bueno, los pastores reciben ese dinero en sus manos y, y le dicen a la gente que le den dinero a Dios y ellos son los que los reciben, los pastores. O sea, como que ellos son Dios al parecer, es lo que ellos creen. No sé si es una idolatría que tienen los pastores, que se hacen ídolos creyéndose dioses para que pidiendo dinero para Dios, pero ellos los reciben. Cuando una gente necesita medicina, muchas veces, como han hecho en muchos casos, cuando una gente tiene problemas, que necesita ayuda, que necesita 100, bueno, en Estados Unidos he visto unos casos bien fuertes, personas que daban dinero sin faltar, $500, 400, 300, por muchos años, y ya un día que necesitan $100 o $50, $100 para completar la renta cuando han tenido problemas, pues le han dicho, bueno, pues ponte en oración, pues pídele a Dios. Entonces, cuando los pastores necesitan que la gente dé el dinero, si le dicen, bueno, pues ofrenda a Dios lo más que tú puedas, ofrenda, Dios te va a bendecir. Pero cuando una gente de esos mismos que duraron años y años dándole dinero, tantos beneficios, dándole diezmo y todo, le pide ayuda, entonces ellos le dicen, pídele a Dios. Entonces eso es una cosa horrible, es un engaño, una labia diabólica que mucha gente ignorante pues cree. Como dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 3 al 4, entonces ahí dice que muchos ya no soportarán la sana doctrina. Esa sana doctrina es la católica, la primera iglesia que Cristo fundó, y muchos ya no la soportan, entonces prefieren irse a puros cuentos, como dice esa cita bíblica que le di, a escuchar puros cuentos y labias, mentiras. Entonces así se aprovechan ellos. Bueno, entonces, pues los pastores no están autorizados para cobrar diezmos. Bueno, pues los pastores no están autorizados para cobrar diezmos. Ningún pastor debe de cobrar diezmo, no tiene autorización para cobrar diezmos. Bíblicamente eso no existe. Nunca un pastor en la Biblia cobró diezmos.
los diezmos se le daban a sacerdote. Habían distintos tipos de sacerdotes y había uno que es el sacerdote levita. Y al sacerdote levita se le daba el diezmo. Habían otro tipo de sacerdocios que eran sacerdotes judíos. Eso fue luego, ese tipo de sacerdocios fueron los que atacaron a Jesús cuando él vino. No fueron los católicos porque no existían, incluso los sacerdotes católicos pues son servidores de Cristo, no contrario a Cristo como son sacerdotes del Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento había unos sacerdotes judíos que algunos tenían tierras y de esas tierras pues las sembraban y de ahí sacaban sus alimentos y sacaban dinero de ahí, de esas tierras, porque ellos tenían esos bienes, esas tierras. Pero habían otros sacerdotes como los levitas que no tenían tierra, no tenían terreno, no tenían siembras y dependían de las ayudas. Y al sacerdote levita, los que sí cosechaban, le daban el diezmo en comida. El diezmo se daba en comida. Era trigo, era, era frutas, lo que se cosechara. Entonces, ese diezmo de comida y también del ganado, de animales, bueno, había diezmo que se daba cada 3 años y otro diezmo que se daba cada año y así. No era ni semanal, no era quincenal, no era mensual, como están jorobando estos pastores. El diezmo, muchos de ellos robándole a la gente el dinero, mucha gente sin poder que no tiene ni para su medicina ni con qué comer bien y tienen que estar pagándole el diezmo porque esta gente los hacen esclavos. Y la Biblia lo dice, ¿cómo permites que los esclavicen y les roben? Lo dice el apóstol San Pablo. En otro video ya voy a profundizar más sobre este tema, ahora es algo breve. Pero el sacerdote, pero el diezmo se le daba solamente a un tipo de sacerdote, ni siquiera a todos los sacerdotes. Y los que tenían autorización eran esos sacerdotes y ese sacerdote recibía el diezmo porque no tenía tierra, sí lo necesitaba el diezmo y también era para él y para compartirlo con las viudas que eran necesitadas y también para los huérfanos, para los forasteros, como quien dice los vagabundos que no tenían hogar, los que no tenían donde comer, toda esa gente necesitada eran los que recibían el diezmo junto a los sacerdotes que no tenían tierra. El sacerdote los recibía y lo compartía. El diezmo siempre se le daba al sacerdote, nunca a ningún pastor. Hoy en día la gente ha usado el diezmo para robar, bueno, y se han aprovechado de los ignorantes. Entonces, pues lamentablemente la gente por tonta les roban su dinero y esta cosa del Evangelio de la Prosperidad no solamente reciben y exigen el diezmo. A mucha gente la han sacado de sus sectas por no dar el diezmo y eso es antibíblico. Entonces, no solo eso, también se ha dado los casos de que hay gente que la sacan y, y aparte de que les piden un diezmo, le exigen sin tener autorización para recibir diezmo, estos pastores también le exigen ofrendas. Le exigen ofrendas. Hay gente que hasta la sangre le han pedido que la saquen para donarla, que le donen sus propias casas, que le donen sus carros. Hay gente que ha quedado en la ruina. Saben que muchas veces han dicho, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. Y han sido ellos también los pastores, los sectarios protestantes. Porque la Biblia dice muy claro que nadie sabe el día que Jesús va a volver, que se va a acabar el mundo. Entonces, entonces dice Jesús que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie sepa, nadie está esperando que venga un ladrón. El ladrón llega sin nadie estarlo esperando. Así mismo va a llegar el Señor. Por eso hay que estar preparados. Y también, pues nadie sabe. Por eso mucha gente han dicho, usando labias, se va a acabar el mundo. Y muchos pastores se han aprovechado y han dicho, dona lo que tienes, dona tu carro, dona tu casa, dona todo lo que tienes en el banco, porque se va a acabar el mundo tal día. Y esos pastores cuando han recogido todo ese dinero, luego se han ido y se han ido prófugos, se han escapado con todo, robándole a la gente. Y tienen fama y no es algo de extrañarse, no es algo de sorprenderse, porque la misma Biblia lo dice. Les repito, Isaías capítulo 56, versículo 10, versículo 11. Lo dice muy claro, que los pastores no saben nada, son como ciegos y no saben nada, son guías ciegos y son como perros que no se sacian, cada uno se divide detrás de su interés. Entonces, el diezmo, el evangelio que ellos se crearon de la prosperidad, todo eso es robo. Y no todos, bueno, muchos no están ahí con maldad, por ignorancia, porque los engañaron y le enseñaron a hacer eso. Pero eso lo dice la Biblia
y vemos muchas veces que los pastores son mencionados con esos intereses de enriquecerse, como usan esa labia pidiéndole dinero a Dios, y muchos dicen incluso pastores como Yesenia Ten, como Ana Maldonado, como Ana Maldonado, ¿cómo se llama la otra? Bueno, hay otra que es una blanquita, que wow. Bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero hay una blanquita flaca que esa mujer si es fuerte, si es fuerte. Le dice a la gente que los billetes hasta hablan, que se lo pongan en los oídos, que escuchen la voz, que le dice que dona tanto, todas esas cosas. Una cosa horrible, un robo descarado. Pues bueno, pastoras como Yesenia Ten ha dicho, demuéstrale a Dios cuánto tú lo amas con el diezmo, con el dinero. Entonces son cosas horribles. ¿Cómo tú le vas a demostrar a Dios cuánto tú lo amas con el dinero? Pero es porque ellos te empujan a que tú te sacrifiques dando dinero, porque son ellos que lo van a recibir y ellos viven de eso, de engañar a los tontos, a los ignorantes. El diezmo no se le da a ningún pastor y oiga, usted ni siquiera debe escuchar esa doctrina falsa porque ahora sí les explico, esas son doctrinas falsas. Y bueno, la pastora Belkis Castillo también estaba criticando, estaba hablando de esta mujer, pero la pastora Belkis Castillo estuvo presa hace pocos meses porque ya no respetó el toque de queda allá en Higüey. Entonces, no respetó el toque de queda y fueron a su iglesia y se la llevaron presa. Tuvo que pagar una multa a esta pastora, porque eso es lo que hacen estos pastores, esta gente, poner desorden. En vez de educar, maleducan, dan mal ejemplo, llaman al desorden, al libertinaje. Esas sectas protestantes son un desorden y salieron de un anticristo. Ahora les voy a explicar. Martín Lutero, según la Biblia, es un anticristo, porque él salió de la primera iglesia cristiana. La iglesia cristiana primera, la más antigua, es la cristiana católica. La primera Biblia, la original, la más antigua, es la cristiana católica. Todas las Biblias que hablan de Jesús son copias de la Biblia católica, aunque esas otras Biblias también las han deformado. Pero esas Biblias son copias mal hechas, distorsionadas, son copias muy mal hechas de la Biblia católica. Esas Biblias protestantes, como la Reina Valera, que Reina Valera incluso es tengo algo de comida de rezar. Bueno, Reina Valera es el apellido de dos sacerdotes. Entonces, esas Biblias son copias de la Iglesia Católica, son copias de la Biblia Católica. Y todas las Biblias que hablan de Jesús son copias de la Biblia Católica. La primera Biblia en hablar de Jesús es la cristiana católica, presentada la primera por el Papa. Bueno, la primera Biblia fue presentada por el Papa San Dámaso en el año 382. Esa fue la primera Biblia cristiana. La Iglesia Católica es la única que predicaba desde antes de existir la Biblia cristiana. Y la misma Iglesia cristiana, por la enseñanza que recibió de Cristo y de los apóstoles, entonces organizó la Biblia, los evangelios, las cartas. Los evangelios son 4. Son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, la primera en enseñar eso al mundo y también todas las cartas y los libros del Nuevo Testamento, que son 27 en total los del Nuevo Testamento, la primera en enseñar los libros del Antiguo Testamento con los 27 del Nuevo Testamento que conforman 73 libros, esa es la Biblia cristiana original, es la católica. Las demás son todas copias. Entonces, bueno, el primero en salirse de esta primera iglesia, que es la que Cristo fundó, como dice Mateo capítulo 16, versículo del 18 al 19, cuando Jesús fundó su iglesia, dejó a Pedro como primer papa, como lo dice Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22, dice muy claro, cuando un rey le da las llaves a alguien, esa persona pasa a ser un padre para la comunidad. La comunidad de Cristo es la iglesia y Jesús dejó a Pedro como papa. Entonces le dio las llaves a Pedro. Está ahí en Mateo 16, 17, 19. Entonces Jesús es el rey de los reyes, como dice Apocalipsis 1.5, y ya les expliqué lo que dice Isaías ahí. Entonces por eso Pedro es papa, es padre, es como un papa, es un guía en la iglesia dejado por Cristo. La única iglesia con ese líder que Jesús dejó es la católica, por eso tenemos un papa. Y es la primera iglesia también.
el primero en salirse de esta iglesia que Jesús fundó, que Jesús dijo que ni los poderes de la muerte la podrán vencer, y aunque emperadores y miles de católicos fueron asesinados en los primeros siglos, perseguidos, tenían que celebrar las misas en cuevas, en catacumbas, para que no los mataran. Si ahí lo encontraban celebrando misa, ahí mismo los mataban a los católicos donde lo encontraban celebrando misa. Entonces, pues es así. Entonces la iglesia cristiana perseguida fue la católica. Mataban a miles y miles de católicos. Incluso hubieron papas que los mataron. Muchos papas. Incluso un papa que se llamaba igual que yo. San Eusebio, uno de los primeros papas, un santo de la iglesia, fue asesinado en el año 309. Y en el 310, el emperador Constantino, como vio tantos ataques a la iglesia, y más que ya su madre era católica también, se convirtió, ellos eran romanos, y él comenzó a defender a la iglesia católica en el año 310, y ya en el 313 por ahí declaró el cristianismo la religión oficial de Roma. Lógico, la única iglesia cristiana que existía así en ese tiempo y la que estaba ahí era la cristiana católica, y ellos se hicieron cristianos católicos. Entonces, bueno, el primero en salirse de esta iglesia así y crear doctrinas falsas fue Martín Lutero. Y la Biblia dice que cuando, y bueno, él creó también más herejías que le voy a decir más adelante. Bueno, él también, la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo del 18 al 19 que cuando una persona se sale de esta primera iglesia cristiana se convierte en anticristo. Muchos dicen, sálganse, que dice la palabra, sálganse, sal de ella, pueblo mío. Cuando Dios estaba hablando era de la ciudad de Babilonia que estaba en Irak, una cosa muy distinta a salirse de la iglesia. Entonces esas sectas protestantes malinterpretan la Biblia y dicen, sálganse de la iglesia católica para que se hagan cristianos. Entonces no saben que están llamando a la gente no a hacerse cristianos, sino anticristo. Ya les di la cita bíblica. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 19. Entonces, Martín Lutero por eso es un anticristo, aparte de que él lo demostró también con su doctrina y con su comportamiento. Martín Lutero cometió muchos errores. Martín Lutero, según se dice, asesinó a un hombre porque ese hombre le dijo a Lutero que él no podía obligar a los niños católicos a salirse de la iglesia católica. Martín Lutero pues se hizo enemigo de la iglesia, criticó al Papa. También dice el mismo Cristo en Marcos capítulo 9, versículo del 38 al 40, los que están en contra de esta iglesia no están con nosotros. Los que están en contra de esta primera iglesia no están con nosotros, dice, y si no están en contra, están con nosotros. Pero lamentablemente Martín Lutero sí estaba en contra. Todas esas sectas protestantes y esas iglesias sí están en contra de la católica. También dice Jesús en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 5, los que atacan a esta iglesia, la iglesia de Cristo, atacan al mismo Cristo, por eso tampoco están con él, le sirven al mal y no le sirven a él, por eso él tumbó a Saulo del caballo, porque atacaba a la iglesia y así también atacaba a Cristo. Bueno, entonces, pues Martín Lutero creó doctrinas muy contrarias a Cristo y muy diabólicas, como por ejemplo les decía, no había que hacer obras para salvarse, la sola fe. Eso es una doctrina diabólica, porque Dios nos salvó, Jesús nos salvó, se entregó en la cruz, no porque nosotros habíamos hecho buenas obras, sino por amor, como dice Juan 3:16. Jesús se entregó por amor. Entonces, pero se entregó por amor para que hagamos buenas obras. No se entregó porque nosotros habíamos hecho buenas obras, no ganamos la salvación. No, se entregó por amor, pero se entregó por amor, no por obras, pero para que nosotros hagamos buenas obras, como dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. En el versículo 10 al final dice que no fue por obras que nos salvó, pero nos salvó para que nosotros hagamos buenas obras. Y también Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26 dice que sin la fe sin obras es una fe muerta y que también los demonios creen, pero no hacen la voluntad de Dios. O sea que esa doctrina de Martín Lutero de creer la sola fe, pero sin obras, es una fe de demonios. Lo dice ahí la palabra de Dios y dice, y pregunta, ¿podrá salvarlo esa fe? Y dice, Abraham, el padre de la fe, fue justificado por sus obras, porque incluso iba a sacrificar a su hijo por respeto a Dios, por obedecer a Dios. Entonces fue por sus obras. También dice Jesús el día del juicio que el que no hace buenas obras se irá al infierno. Por eso esa doctrina de Lutero es satánica, diabólica, manda al infierno y es igual a los de los demonios,
como dicen esas citas bíblicas que les estoy dando. Dice Jesús que el que no hace buenas obras, estuve hambriento, me diste de comer, cuando viste a cualquiera por ahí, estuve hambriento, le diste de comer, estuve desnudo, me diste de vestir, estuve preso, me visitaste, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, me visitaste. Y vengan benditos de mi Padre para el reino, va a decir Jesús, el día del juicio. Eso va a ser en el futuro, el día de nuestro juicio. Por eso hay que hacer buenas obras para que el día que vayamos al juicio seamos justificados por nuestra fe, pero con obras. Porque la fe sin obras no sirve de nada, es estéril. Y el hombre es justificado por la fe con obras, igual que Abraham fue justificado por la fe, pero con obras, como dice Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26. Jesús dice, Mateo capítulo 25, del 31 al 46, que el día del juicio, si no hacemos buenas obras, no iremos al infierno. Todo lo contrario a lo que dice Martín Lutero, no hay que hacer obras. O sea, esa doctrina de Martín Lutero de la sola fe manda al infierno. Es satánica y es diabólica, igual a los demonios, como dice la cita bíblica que les di de Santiago. Esa doctrina es igual a la de los demonios. La fe sin obra es igual a la de los demonios, manda al infierno y es satánica, porque es contraria a Cristo y es del anticristo Martín Lutero. Esa es una de las doctrinas, él tiene muchas otras más, como que todo está en la Biblia, cuando la Biblia misma dice en Juan capítulo 25 al final, dice, dice, dice ahí, ese es uno de los últimos dos versículos del Evangelio de Juan, ahí dice que no todo está escrito y que si todo se hubiese escrito, lo que Jesús hizo, pues no cabieran los libros en el mundo, porque no todo lo que Jesús hizo está escrito. Hizo muchas otras cosas muy buenas que no están ni siquiera en la Biblia. Porque no todo está en la Biblia realmente. Entonces, por eso la sola escritura de Martín Lutero es otra doctrina contraria a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, así tiene muchísimas más. Bueno, entonces Martín Lutero terminó muy mal, incluso era usado por demonios. Para que vean que no estaba inspirado por Dios, no estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él creó una secta contraria a la iglesia de Cristo. También dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21, que los sectarismos no vienen de Dios y Martín Lutero creó la primera secta protestante, que es la luterana. Entonces los sectarismos no vienen de Dios y eso es contrario a la palabra de Dios. Entonces, eh, una secta es un grupo pequeño que se separa del grande, y la iglesia cristiana más grande es la católica, y Martín Lutero y su secta, que son mucho más pequeñas, se separaron de la católica y se fueron aparte. Y por eso dice ahí la Biblia, la cita que di, los sectarismos no vienen de Dios. Dice la palabra de Dios, maldito el que traiga una doctrina nueva, como hizo Lutero, en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 10, también Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18 dice que no reciban a esa gente porque andan detrás de su interés. Igual para los pastores como para Lutero, y los pastores siguen a Lutero. Bueno, también segunda de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 11. Esta cita es muy importante porque dice, cuando uno escucha otra doctrina, usted que ha sido católico, yo que soy católico, le comento brevemente, cuando yo estaba jovencito de 14, 10, 8 por ahí, 8, 10, 9 años, 11, 12, me invitaban los testigos de Jehová, de esa secta, que es muy peligrosa. Yo no sabía porque era un niño. Me invitaban los adventistas, que es otra secta muy peligrosa. Incluso los testigos de Jehová salieron de la secta adventista. Y las dos son sectas muy peligrosas, muy anticristianas y muy contrarias a la iglesia de Cristo. No están con Cristo. Y han cambiado incluso la Biblia, especialmente los testigos de Jehová, le han cambiado versos y cosas, cambiando el significado, cambiando el mensaje, y eso es muy peligroso. Dice la palabra de Dios, maldito que le caerá en plaga a los que hacen eso. Eh, bueno, también llegué ahí en varias más, las que dicen que son evangélicas, y le estoy demostrando ahora que esa doctrina de ellos no es evangélica. Bueno, abajo le voy a dejar un texto donde voy a profundizar más para que el video no se haga muy largo, y le voy a dar algunos ejemplos porque no son evangélicas. Bueno, Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y bueno, eso está en el Lucas versículo 18 en adelante. Ahí van a encontrar sobre la parábola del fariseo y el publicano, y más adelante va a decir Jesús, no le impidan a los niños que vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice que nosotros nos entregamos a Cristo a través del bautismo, nos entregamos a Cristo y nos revestimos de Cristo a través del bautismo, y esa secta protestante impiden que los niños se bauticen, no quieren que los niños se bauticen y predican mucho en contra de eso.
También dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 que a través del bautismo nos salvamos también. No, llegamos a que, bueno, ahí habla también del bautismo ahora, los salva. También dice Pedro, el bautismo es esta promesa de Cristo Jesús de salvación. No es solamente para ustedes, sino para sus hijos, porque también dijo Jesús, el que no nace de nuevo, en los evangelios dijo Jesús, el que no nace de nuevo del agua y del espíritu, como nacer de nuevo del agua y del espíritu, no entrará en el reino. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos no dejan que los niños se bauticen, será para que se pierdan, para que no lleguen al reino, para que no se acerquen a Cristo, para que no se revistan de Cristo y para que no se salven, como dice también Pedro. Entonces esas sectas son contrarias al Evangelio. Jesús dice que Él habita en el pan de vida, que los recibimos en el pan de vida, la Eucaristía, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo del 48 al 71, pero las sectas protestantes dicen que no, que solamente es un símbolo y que no está ahí. Entonces es contrario a lo que dice Cristo. Y entonces Cristo dice ahí también, este pan no es como el pan que comieron sus padres en el desierto, el maná, que fue solamente para un alimento del cuerpo. Dice Jesús, el que reciba este pan me recibe a mí y yo habitaré en él y él vivirá por mí. Y quien lo reciba, recibirá la vida eterna. Quien no lo reciba, no recibirá la vida eterna. Entonces Jesús dice todo lo contrario a lo que enseñan esas sectas, porque Jesús dice que los recibiremos a Él cuando recibimos el pan y que los reciba, Jesús va a habitar en esa persona y esa persona vivirá por Cristo. Dará testimonio y será testimonio de Cristo, vivirá por Cristo. Es muy delicado la Eucaristía, es un sacramento muy importante para la salvación. También dice Jesús que le dio autoridad. Los que decían que los hombres no podían perdonar pecados eran los fariseos. Igual dicen lo mismo los sectarios de las sectas protestantes que dicen ser evangélicos y no son. Solamente copiaron los evangelios de la Biblia católica y dicen somos evangélicos, los evangelios. Los evangélicos copiando los evangelios de la Iglesia Católica y se creen más evangélicos que la Iglesia Católica. La Iglesia evangélica verdadera, la primera en enseñar los evangelios, es la Iglesia Cristiana Católica. Estas sectas protestantes solamente copiaron los evangelios de la Iglesia Católica y ahora ellos se creen los evangélicos, andan engañando a la gente, los evangélicos, pero son contrarias a los evangelios. Desde el Antiguo Testamento, los sacerdotes, como dice Levítico capítulo 5:5, Levítico capítulo 10:5, ahí habla de que los sacerdotes perdonaban los pecados. A ellos les confesaban los pecados en el Antiguo Testamento, está ahí en esa cita bíblica, a los sacerdotes y ellos tenían que sacrificar palomas, matar palomas y derramar la sangre, porque esa era la ley del Antiguo Testamento, para que los pecados les sean perdonados a esa persona que ofrecía ese sacrificio para el perdón de los pecados. También, bueno, incluso Abraham iba a sacrificar a su hijo también, porque esa era así. Dios mismo sacrificó a su hijo. Entonces, así era como se perdonaba los pecados antes. Y bendito sea Dios. Entonces, ahí la gente también tenía que ofrecer, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían que ofrecer ovejas para, bendito sea Dios, tenían que ofrecer ovejas para matarlas, sacrificarlas para el perdón de los pecados. Esa persona tenía que ofrecer una cabra. eh, y también las personas tenían que ofrecer palomas para que se le perdonen los pecados y confesar sus pecados y ofrecer esos animales. Jesús rompió eso en Juan para que vean que siempre se han confesado los pecados. También cuando estaba Juan el Bautista, que está entre el medio del Antiguo Testamento y el Nuevo, Juan el Bautista, la gente para ser bautizada por Juan el Bautista también tenían que confesar los pecados. Hoy yo confesé mis pecados, fui a la iglesia y me confesé porque tenía un tiempo que no me confesaba y siempre bueno, mañana voy a misa, voy a recibir la Eucaristía y siempre bueno uno tratar de confesarse para estar en gracia lo más que uno pueda. Y también, bueno, pues Jesús dijo y le dio autoridad a sus servidores, como dice el Evangelio de Juan también en Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23, para que perdonen los pecados. Le dio autoridad, sopló el Espíritu Santo sobre sus servidores, que son los sacerdotes, porque Jesús comenzó un nuevo sacerdocio, como dice Hebreos capítulo 7, del 11 en adelante. Entonces, pues Jesús sopló el Espíritu Santo y, y le dio autoridad a sus servidores para que perdonen los pecados. Y los protestantes, esos que dicen ser evangélicos, contradicen estos evangelios que le estoy dando y dicen, no, los hombres no pueden perdonar pecados. Lo mismo, el mismo ataque que en el Evangelio le hicieron los fariseos a Cristo, que los hombres no podían perdonar pecados. Y Jesús perdonó pecados Jesús siendo hombre y también le dio autoridad a los hombres para perdonar
los pecados. En Juan capítulo 20, versículo 21 del 23 le dijo, sopló el Espíritu Santo sobre sus servidores y le dijo, a los que ustedes les perdonan los pecados les son perdonados, y a quienes ustedes se los retengan les son retenidos. El sacerdote tiene esa autoridad. Si el sacerdote ve que usted no está verdaderamente arrepentido, el sacerdote tiene autoridad para no perdonarle los pecados. Tiene autoridad para decidir y no perdonarle los pecados. Si él ve que usted no está arrepentido, y si él ve que usted está arrepentido y se humilla y se confiesa, el sacerdote tiene la autoridad dada por Cristo para perdonar los pecados. Él lo perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quien tiene esa autoridad. El que hace ese trabajo dejado por Cristo es el sacerdote. Ahí le di las citas bíblicas. También hay otras citas donde dicen, ya no, María no intercede. Eso está en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10. Jesús ni siquiera iba a hacer el milagro y lo hizo porque María le dijo que hiciera el milagro y que ayudara a esos esposos. Jesús no los iba a ayudar y María les dijo que lo ayudara. Y aunque Jesús no le dijo que sí, María le dijo, hagan lo que les diga. Y Jesús ahí les hizo el milagro y ayudó a esos esposos que se le acabó el vino, y en una celebración, una boda para ese tiempo, ellos la hacían de 3 días. Si se acababa el vino era una vergüenza bien grande, y como Jesús y María estaban invitados y sus apóstoles, entonces pues Jesús obedeció a María y María hizo que Jesús ayudara a esa persona. María intercedió para ayudarlo, y Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Dios todos viven. María está en el cielo, como mismo está también Jesús, los apóstoles, el buen ladrón, que Jesús le dijo que iba a estar en el cielo, y allá María intercede, y también esos que fueron degollados, como dice Apocalipsis 6:9, que los muertos estaban en el cielo hablando con Dios. Así María en el cielo tiene autoridad para hablar con Dios y pedir por nosotros. Entonces, bueno, entonces también hay más citas bíblicas que le podría dar. Como dice Jesús también, dice Jesucristo, otra cita muy importante, estén unidos, como yo y el Padre somos uno, estén unidos para que el mundo crea. A la iglesia Jesús le dice que estemos unidos, no divididos. Hay más de 66.000 sectas protestantes. Ya les mencioné varias: mormona, adventista, testigo de Jehová, la que dice que es evangélica, pero es contraria a los evangelios, como le estoy mostrando, y muchísimas más: pentecostal, metodista, bautista, etc. Entonces son un libertinaje y un desorden de sectas. Cuando ya le demostré Galatas 5, versículo 16-21, los sectarismos y divisiones no vienen de Dios. También dice Jesús en Juan capítulo 17, versículo 21, eso es un evangelio, dice, estén unidos y sean uno, como yo y Dios Padre somos uno, para que el mundo crea. El diablo dividió a la iglesia a través de un anticristo que es Martín Lutero. Se creó un libertinaje de sectas, son miles, todas divididas, todas contrarias, doctrinas contrarias, todas contrarias a Cristo y a su iglesia, como dice Jesús, que el que está en contra de esta iglesia no está con él. Eso está en Marcos capítulo 9, 38-40. Entonces Jesús dice muy claro, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. Esas iglesias dicen ser muy cristianas, evangélicas según ellas, pero dice Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino. Eso está en Mateo capítulo 7, versículo del 21 en adelante. Lo dice muy claro la palabra de Dios. Entonces ahí dice muy claro que no todo el que diga Señor, Señor, dice Jesús, al final echarán demonios, al final dirán, Señor, echamos demonios en tu nombre. Como mucha gente que anda diciendo, hay muchos pastores que han sanado gente, que Dios lo ha sanado, eso, que ellos han sanado gente, que hicieron esto, que aquello, porque la iglesia enseña muy claro que cualquiera que ore, cualquier delincuente que ore, Dios puede sanar a una gente por misericordia a ese enfermo. Pero no quiere decir que ese delincuente está en santidad. Cualquiera puede orar, igual como oran muchos pastores. Y quizás Dios, por misericordia a ese enfermo, Dios ha hecho la obra. Y más que muchos de ellos a veces son ignorantes, pero como quiera, muchos de ellos tienen mucha maldad. Como dice la palabra, andan detrás de su interés y enseñan mentiras. Su doctrina es contraria a Cristo, son contrarios a la iglesia de Cristo. Y eso es muy peligroso, como le estoy mostrando con citas bíblicas. Y bueno, por otro lado, también les puedo decir que, que Dios no quiere que estemos divididos, Dios quiere que estemos unidos. Le he dado citas bíblicas para que se cuiden, no se dejen engañar de estos pastores que andan exigiendo diezmos sin autoridad, enseñando encima para enseñar doctrinas falsas
doctrinas falsas, y la Biblia dice ahí muy claro que el que los escucha se aparta de Dios. Uno no puede escucharlo y mucho menos darle dinero y diezmo. Oiga, no se puede ni siquiera escuchar, no se debe de ir si usted es un verdadero cristiano. Y una cosa, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Si una gente, por ejemplo, no sabe esto que le estoy explicando, es una cosa, porque no lo sabe, no tiene tanta culpa y puede salvarse por misericordia de Dios. Y más cuando hace buenas obras, cuando trata de hacer el bien, trata de buscar a Dios de corazón, puede salvarse por misericordia de Dios. Pero si esa gente sabe lo que yo le estoy diciendo, está pecando ya con conciencia. Yo le estoy enseñando con citas bíblicas, le estoy demostrando que hay que estar en la iglesia de Cristo. Dice la palabra de Dios también en Efesios capítulo 3, versículo 21, a Dios sea por siempre la gloria en Cristo Jesús y en su iglesia por siempre. Por siempre hay que estar en esta primera iglesia. El que se sale es anticristo, como le dije. También esta iglesia nunca va a ser destruida. Así que es mentira todas esas difamaciones que hacen. Y también esta iglesia es columna y base de la verdad, como dice 1 de Timoteo 3:15 y Efesios 3:10. También ahí está la multiforme sabiduría de Dios en esta iglesia. Por eso hay que permanecer por siempre en esta iglesia. Por eso yo más nunca he vuelto a ninguna secta protestante, ni voy a ir a ninguna de esas otras iglesias, que Testigos de Jehová, que Adventistas, que las que dicen evangélicas y son contrarias a los evangelios, como le estoy mostrando. Entonces, esas iglesias lo que son es peligrosas y contrarias a Cristo, muy contrarias. Hay que tener cuidado. Entonces, pues le estoy demostrando con todas esas citas bíblicas que ellas son contrarias a Cristo, que contradicen a Cristo, que no están acorde a la doctrina de Cristo y que contradicen a Cristo en muchísimas partes de su doctrina. Entonces, pues mucho cuidado, mis hermanos, hay que ser cuidadosos, no apoyen esas sectas, no se hagan cómplices, no les den diezmo, no deben ni siquiera escuchar a pastores, porque esos pastores tienen una doctrina contraria a Cristo y a su iglesia, contraria a Cristo, contraria a la Biblia y contraria a la iglesia de Cristo. Son seguidores de Martín Lutero, un anticristo, como ya le demostré con la Biblia. Y también yo como predicador cristiano católico estoy llamado a orientarles. Soy predicador cristiano católico para servirles. Cualquier pregunta estoy a sus órdenes y lo que le estoy diciendo es por su bien. Cuando usted apoya a esa secta, usted está apoyando a gente que atacan a la iglesia de Cristo. Usted sigue a un pastor o a Cristo. Busque el nombre de su iglesia, sea pentecostal, sea adventista, sea mormón, sea testigo de Jehová, cualquiera de esas. Todas, pentecostal, bautista, metodista, anglicana, cualquiera de esas sectas, usted la busca y usted se va a dar cuenta que son fundadas por hombres. La adventista fundada por Helen White, la mormona fundada por Joseph Smith, la testigo de Jehová fundada por Charles Russell, y etcétera. Así se va a encontrar muchísimas de esas sectas. La pentecostal fundada por un individuo llamado Willis. Entonces así vas a encontrar todas esas sectas, quién la fundó. Y si tú buscas la iglesia católica, cuando profundizas quién la fundó, te vas a encontrar que es la única iglesia fundada por Cristo Jesús, la iglesia cristiana católica. Por eso hay que permanecer en esta iglesia por siempre, donde está la doctrina correcta, donde hay personas que han cometido errores, como los 12 apóstoles. Recuerden que Judas era uno de los 12 apóstoles, traicionó a Jesús. Pedro lo negó, pero se arrepintió y siguió siempre firme y siempre mejoró para el Señor. También Juan y todos los demás se fueron y Pedro fue el único que se quedó con Cristo. Le dieron la espalda cuando se lo llevaron a Jesús la noche antes de ser entregado, bueno, la noche antes de ser crucificado. Entonces, del entregarse por nuestra salvación, porque Jesús se entregó porque Él quiso de manera voluntaria, fueron los clavos. No fueron los clavos que lo detuvieron en la cruz, ni los soldados que lo hicieron entregarse, fue su amor por ti y por mí, porque Él vino a entregarse para salvarnos. Entonces, bueno, mis hermanos, mucho cuidado con estos protestantes, con estas sectas, son doctrinas falsas. Todas las iglesias que hablan de Jesús, lo que saben de Jesús, lo copiaron de la iglesia católica. Y las mentiras que dicen son deformaciones que ellos han hecho, muchas cosas contrarias a Cristo, ya esos son inventos de hombres. Como esas iglesias que no fueron fundadas por Cristo, andan hablando muchísimo de Cristo y se hacen muy pastores, muy sectas, dicen muy evangélicas, pero son contrarias a los evangelios, como yo les mostré con citas bíblicas. Y abajo les voy a dejar un texto largo y en la definición del video donde les explico con más detalles y más citas bíblicas también, quizás de manera más detallada, porque esas iglesias son sectas, no son de Cristo, contrarias a los evangelios. Por si se me olvidó alguna parte, ahí van a leer todo el texto completo
que también es un resumen, porque luego voy a hacer un video más largo que me va a tomar como 2 o 3 horas hacerlo ese video, y ahí les voy a mostrar detalle por detalle, de manera full y completa, por un poco de historia, y también le voy a mostrar todas las partes que ellos contradicen de los evangelios. Por eso no son evangélicos, contradicen a Cristo, no son cristianos verdaderos, contradicen a la iglesia de Cristo, como dice Jesús, que contradice esta iglesia y la ataca como ellos hacen, no está con Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 38-40, y también Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 5. Entonces ahí está muy claro. Esas sectas no vienen de Dios, vienen a contradecir al Señor, son contrarias a Cristo, predican mentiras antibíblicas, anticristianas y contrarias a los 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, mis hermanos, cuídense mucho de esa secta protestante. Si usted es protestante, arrepiéntase. Si usted se salió de la iglesia católica, usted tiene un pecado que se llama apostasía. Como yo le decía, el que no sabe esto que yo le expliqué, que solamente en la iglesia católica hay salvación y hace buenas obras, podría salvarse. Pero si ya usted escuchó este mensaje que yo le dije, eso es como una gente que no sabe que robar es malo, que a Dios no le gusta que roben, y no lo sabe y lo hace, roba, pero no sabe que está ofendiendo a Dios. Bueno, esa persona tendrá culpa, pero no va a ser tanta. Pero cuando usted le explicaron, oiga, a Dios no le gusta que usted robe, robar es un pecado mortal, esa persona, si ya lo sabe y aún así lo hace, tiene más culpa, se va a condenar, tiene ya una peste más fuerte encima porque está desobedeciendo a Dios. Igual, yo le estoy explicando lo que dice la palabra de Dios con citas bíblicas y lo que enseña la doctrina, que eso es un pecado de apostasía. Usted tiene que confesarse. Si usted se salió de la iglesia católica y se fue a una iglesia que no es católica, usted tiene que volver a la iglesia, arrepentirse y confesarse. Ese pecado se llama apostasía. Usted es un apóstata hasta que usted no se arrepienta y vuelva a la fe. Ese pecado se llama apostasía. Usted está en un pecado de apostasía, y todo el que se ha salido de la iglesia, como dice la palabra de Dios, se convierte en un anticristo porque se va a doctrina contraria a Cristo, y muchas veces la gran mayoría de ellos pues comienzan a atacar a la iglesia de Cristo, y el mismo Cristo dice que el que ataca a su iglesia no está con él. Entonces comienzan a ser instrumento del diablo atacando a la iglesia de Cristo, porque el diablo es que quiere división y Jesús quiere que estemos todos unidos en su iglesia, como dice Juan capítulo 7, capítulo 17, versículo 21. Entonces, eso es muy claro. Les he dado citas bíblicas, versículos para que se formen, para que anoten estas citas bíblicas. Anote, búsquese un cuaderno, después otro día o más tarde te ve el video de nuevo, comienza a anotar las citas bíblicas, y así les va a servir para que usted, cuando usted tenga que defenderse de esos sectarios protestantes por todas esas mentiras que ellos dicen. Nuestra iglesia es una iglesia grande, maravillosa, hermosa, con una doctrina profunda, hermosa y maravillosa, la institución más grande en todo el mundo, la iglesia con más centros de ayuda para los más necesitados en todo el mundo, asilos para ancianos, orfanatos, escuelas, hospitales, eh, centros para personas enfermas de SIDA, personas personas de escasos recursos, centros de ayuda, etcétera. La institución con más centros de ayuda en todo el mundo, la Iglesia Cristiana Católica. Aquí en mi país, la iglesia le está haciendo casas mejores que la que hace el gobierno a los más pobres y necesitados. Allí se le quemó una casa a una señora, de una vez la iglesia se la hizo, aunque ella es una sectaria. Mire cómo es la misericordia, lo lindo que es la misericordia de la iglesia. Ella es madre de una amiga mía que es católica, pero esa señora está en una secta protestante y se le quemó su casa, y la iglesia, sin preguntar quién es, se la hizo. Así es la iglesia de Cristo de Misericordiosa. Mientras que a una hermana de nuestra iglesia católica se la llevaron a una secta protestante porque ella es un poquito anormal y no sabe ni siquiera leer. Entonces, solamente por ofrecerle una hoja de zinc, 2 planchas de zinc, 2 hojas de zinc para tapar unos huecos del techo de su casa, por eso tuvo ya que irse a esa secta. Si no, no le iban a dar las 2 hojas de zinc, que cuestan quizás 500 pesos, pero a esa hermana, la iglesia católica, sin preguntar quién es, le hizo una iglesia que vale 7.000 o 8.000 y 10.000 dólares. Así están valoradas esas casas. Igual aquí hicieron otra, igual han hecho más para allá, para aquel lado también, para atrás, y en distintas ciudades acá han hecho cientos y cientos de casas carísimas
que ni siquiera el gobierno la está haciendo de esa calidad, sino que la hacen de madera. Y la Iglesia Católica haciendo siempre buenas obras, dando medicina, dando comida. Esta misma semana pasada una muchacha necesitaba ayuda. Hablé con un sacerdote y de una vez él buscó una ayuda y buscó 5 fundas de comida, con muchísimas comidas diferentes, avena, leche, habichuela, em, muchas cosas, harina, muchas cosas, arroz, también 2 cajas de leche con 54 cartones en total. Entonces, no lo digo tanto por mí, sino por la obra que hace la iglesia, este sacerdote, el trabajo que hizo, el gran trabajo que él hace. Tiene una ciudad donde va mucha gente, la ayuda. O sea, tiene como se llama Ciudad Santa María, es como una área cerrada donde tiene escuelas, donde tiene muchos centros de ayuda, muchas instituciones distintas dentro para ayudar. Y así hay muchos más. Hay otra también, Emilio Acevedo, en otra ciudad que se llama Ciudad de la Misericordia. Entonces, así hay mucha gente en la iglesia haciendo buenas obras, hermosas, maravillosas. Hay un padre que Opeca, el padre Opeca, que ese es su apellido, Opeca, que es argentino y entre la basura hizo una ciudad hermosa. Enseñó a la gente a trabajar, enseñó a la gente a leer. Muchas así, muchas obras. Nuestra Madre Teresa de Calcuta y cuántos santos hay en nuestra iglesia maravillosos. San Francisco de Asís, San Agustín, San Juan Pablo II, San Juan XXIII, que salvó a 600.000 judíos que iban a ser asesinados por los nazis. Nuestra iglesia es maravillosa, tiene muchas cosas bonitas. Tiene mucha gente que ha cometido errores, se ha dejado usar, como dijo Jesús, que hay trigo y cizaña en su iglesia, que hay trigo y cizaña, que había que dejarlo y que al final el Señor iba a cortar. Mucha gente ha sido cortada por el Señor y al final pues han terminado mal porque no obedecieron a Dios. Entonces, pero eso darán cuenta. Tú y yo somos los que tenemos que dar cuenta de ti y de mí para ser buenos cristianos y dar testimonio. Pero nunca seguir ni apoyar a estas personas sectarias protestantes porque su doctrina es falsa y muchos buscan solamente, como dice la palabra de Dios, su propio interés. Hay muchos falsos profetas, hay que tener cuidado. La Biblia nunca habla de pastores y solamente habla de sacerdotes y, y apóstoles y servidores que él puso, pero no como estos que usted conoce, que andan en beneficio. Y cuando la Biblia habla de pastores, no se refiere a este desorden que usted ve aquí, este libertinaje de cualquiera que pone una iglesia sin estudiar, como he visto pastores aquí que han cometido unos crímenes horribles, abusando, violando a toda su congregación, como en Puerto Plata pasó, violando a toda su congregación, incluso incluyendo a familiares, todas una por una, abusando de ellas, mujeres adultas, engañando a los esposos con una labia diabólica para abusar de sus esposas, abusando de sus propias hijas, como por acá pasó, un pastor que abusó de su propia hija, pero ni siquiera fue preso, otros que están presos, otros que han abusado de menores, otros. Sí, lo digo porque mucha gente a veces le gusta criticar de esas sectas, pero no se fijan en cómo están sus sectas. Otros que han robado, que están presos. En otros lugares, pastores que han matado personas, pastores casados con pastores homosexuales, cuando eso es contrario a la Biblia, contrario a la palabra de Dios. Pastoras con pastora casada, cuando eso es contrario a la Biblia, eso es contrario a la palabra de Dios. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esas sectas protestantes que engañan y que quieren pintarse como, bueno, pues quieren pintarse como que son la iglesia de Dios, que son iglesias buenas, iglesias de ejemplo, cuando en verdad, en verdad son iglesias que tienen una doctrina muy contraria y que están llenas de errores, pastores ladrones, pastores pedófilos, pastores que abusan de la congregación completa, incluyendo familiares, incluyendo mujeres casadas, incluyendo a las mujeres de los hermanos, incluyendo, incluyendo a sus propias hijas, pastores que han matado a novias menores de edad, pastores que han llevado mujeres a sus hijas a abortar, como uno que tuvo que renunciar, que era el líder de Cruzada de Poder, creo que se llama, que era el líder del pastor Gary Lee, el líder del pastor Hugo Albornoz. Eh, entonces, entonces, pues fue un caso bien feo y tuvieron que quitarlo porque había unos casos ahí bien feos que lo compartió el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Montoya. El hermano Montoya denunció todo eso con pruebas
y ahí quedaron bien mal parados. Entonces, muchas de esas sectas pues están llenas de errores y le predican a la gente una santidad que ellos no viven y una cosa, una hipocresía como los fariseos. Hay que tener mucho cuidado. No todos estoy diciendo que hacen este tipo de crímenes y de errores, cometen otros, pero este tipo de errores que estoy hablando son algunos, pero que a ellos no les gusta, nada más les gusta criticar a los otros y no reconocen estas faltas. Entonces, pues no son tan santos como parecen, como ellos se pintan. Eh, Muchos incluso apoyando cosas, crímenes como el crimen del aborto, apoyando hasta drogas, algunos, como dijo Ezequiel Molina aquí, que deberían de legalizar las drogas y esas cosas, así que son bien fuertes. Eh, y ahorita habló un pastor que me dejó muy decepcionado, que es líder de un concilio, y habló más que como un cristiano, habló como un liberal anticristiano también. Entonces, pues lamentablemente, esta gente lo que han hecho es arandear el pueblo de Dios, confundir a la gente, apartar a la gente de la fe verdadera, han hecho alejar a los niños para que no lleguen a Cristo con el bautismo, para que no se salven, como ya les expliqué, alejando a la gente de la fe verdadera, llevando a la gente a la mentira, engañando y, y pues confundiendo a todo el mundo con sus doctrinas falsas, contraria a Cristo, engañando, maleducando en cuanto a la fe y, dando ejemplos horribles, como decía este pastor Michael Carpiadosa, que decía que todos los pecados son iguales. O sea, es igual que tú le des un trompón a una gente a que tú la mates. Eso es lo que significa que todos los pecados son iguales, cuando eso ni siquiera para la ley es igual. Tú le puedes dar un trompón a una gente de una manera injusta o empujarlo, pero ya matarlo, cuchillarlo, matarlo, un tiro en una área especialmente delicada para matar, ya no es lo mismo. Eso es un crimen mucho peor y que para la ley incluso es peor. Tú le das un trompón a la gente, un empujón, ni te van a meter preso. Le das un trompón, ya puede ser distinto, y más cuando son personas mayores o una mujer. También te van a dar 1 o 2 años o algo así, 5 quizás, como mucho, algo así. Pero si mataste a una gente te van a dar 30. Entonces, 30 años. Entonces, tú no puedes decirle a la gente, incluso para la Biblia también lo dice, pecado venial y pecado mortal. Entonces, entonces tú no puedes decirle a la gente que todos los pecados son iguales porque la gente lo que dice, no, pero para yo darle un trompón, mejor le hago algo más fuerte para vengarme. Entonces, esa vana, cuando tú predicas una cosa así, una desgracia de doctrina así, en televisión, donde una gente que entonces no sale de la televisión, pero predicando ese tipo de locuras es una cosa peligrosa. También decir que no podemos hacer nada para, para que Dios nos ama a todos y que no podemos hacer nada como para que Dios nos vea de una manera mejor que a otros. Eso es una doctrina peligrosa. Eso es una doctrina diabólica también, igual que la sola fe de Lutero. Son doctrinas satánicas. Entonces esta gente andan en las televisiones predicando cosas igual, igual este pastor Marco Yaroide, que está mal abusar de menores. Pero recuérdate que hay pastores que abusan de menores y no solo de menores, también abusan de adultos. Entonces, abusan de adultos y no de uno y dos, de la congregación entera, como el de Puerto Plata. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, con esta secta protestante, porque son muy peligrosas, engañan, roban el dinero a la gente y encima traen una doctrina falsa. Porque si tú estuvieras ayudando, colaborando en ofrenda para que te prediquen la doctrina de Cristo, de la iglesia de Cristo verdadera, que no sea contraria a Cristo, sino acorde a Cristo, a la Biblia, a la iglesia de Cristo, pues perfecto. Pero son doctrinas contrarias a Cristo, del anticristo, doctrina contraria a la Biblia, contraria a Cristo, que engañan, que te alejan de Cristo, que te impiden llegar a Cristo, que te impiden que tú recibas a Cristo a través del pan de vida, porque ellos no lo dan ni lo enseñan así, ni tienen autoridad para consagrar. Solamente los sacerdotes católicos tienen esa autoridad. No tienen autoridad para confesar, no quieren que Dios te perdone los pecados a través de la confesión, no quieren que los niños lleguen a Dios a través del bautismo, no quieren que tú estés unido como Dios manda en una sola fe para que la gente crea, como dice Juan 17:21, que también dice Efesios 4:4, una sola fe, una sola iglesia, un solo redil. Ellos dicen, no, muchos, cualquiera puede interpretar la Biblia a su manera. También dice, eh, eh, es- según Pedro, bueno, hay una carta de Pedro, Pedro dice que la Biblia no puede ser interpretada, la palabra de Dios y las profecías no pueden ser interpretadas por cualquiera.
porque eso crea confusión. Entonces, que no cualquiera puede interpretar. Y los protestantes dicen, no, cualquiera puede interpretar la Biblia a su manera. Por eso cada quien la interpreta a su manera y cada quien tiene su secta, su iglesia y su doctrina a su manera. Entonces, por eso no están unidos, por eso no están unidos, sino divididos, contrario a Dios. Dios dice que estemos unidos para que el mundo crea. Todos unidos predicamos su doctrina y el mundo cree. Pero con esta división, de este libertinaje de sectas, cada una jala para su lado, cada uno dividido, como ya les expliqué, y los pastores divididos, cada cual jala para su lado detrás de su propio interés, como los perros que no se llenan, no se sacian. Mientras más ofrenda le dan, más diezmos quieren y más exigen. Eso lo dice la palabra de Dios, que ellos son así, que exigen, que no se llenan, que andan detrás de su interés dividido. Pero eso cada quien funda su propia iglesia, alquilan un local, cada quien funda su iglesia. Gente sin formación, sin estudio, que a veces ni leer saben, como el de Puerto Plata. Entonces, así es el libertinaje que se está viviendo en el mundo. Así que, mis hermanos, no se dejen confundir, manténganse firmes en la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana católica. Si usted se salió de la iglesia, ya le demostré que eso es un pecado grave, que usted está en pecado mortal y que donde usted está no hay salvación. Usted puede confesarse y pedir al sacerdote que usted quiere volver a entrar a la iglesia de Cristo. Usted va y le dice que usted cometió un pecado, que usted quiere confesarse. Si usted está casado, si usted no está, si usted está soltero, si usted está casada con alguien no por la iglesia católica, usted no se puede confesar. Primero tiene que recibir un cursillo, prepararlo, siempre que usted quiere prepararse, llegar a la iglesia para prepararse y no llegar a la ligera a confesarse porque de nada le sirve y no puede recibir, porque tiene que estar casado por la iglesia católica, a menos que esté soltero o que tenga una novia y que viva lo que es la abstinencia, o sea, esperar al matrimonio cuando se case para tener relaciones íntimas. Entonces, pues así es. Entonces así es, pues ya saben mis hermanos, aquí he estado compartiendo así, llegar a la gracia, a recibir los sacramentos, a recibir el perdón como Cristo enseñó a través de la confesión, esa autoridad que le dio donde ya no tenemos que sacrificar palomas ni ovejas para derramar su sangre para ser perdonados como sacrificio, sino que ya solamente con la autoridad que Cristo le dio a los sacerdotes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos pueden perdonarnos y tienen la autoridad, así como Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, le dio autoridad a sus servidores para que también nos digan, como me dijeron esta tarde en misa, allá en la parroquia, me dijeron en la iglesia, bueno, tus pecados te son perdonados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te guíe, una oración preciosa, y yo recibí ese sacramento de la confesión. También recibo la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, recibí el bautismo y recibí la primera comunión en la Iglesia Católica como Dios manda. Y así voy a ir recibiendo todos los sacramentos que tengo que recibir, el matrimonio cuando Dios permita, si Él desea, y los demás. Ahí vamos. Entonces, pues hay que estar firme en la iglesia de Cristo, nunca ni siquiera escuchar a una secta protestante, a esas otras iglesias, porque son falsas, porque cuando uno la escucha se aparta de Dios, se hace cómplice de sus malas obras y está ofendiendo a Dios, como dice 2 de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 11. Mucho cuidado, mis hermanos. Así que se cuidan, muchas bendiciones y ahí vamos, siempre para adelante, sirviendo a Cristo. Oren mucho por mí, yo oraré por ustedes para que el Señor nos ayude en esta misión a salvar almas, que el Señor les bendiga, les ayude, les dé la sabiduría y que puedan aceptar la verdad, porque como dice la palabra de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Si no las escuchan estas palabras es porque ustedes no son de Dios. Pero yo les he dado citas bíblicas que usted puede buscar en su propia Biblia para que vea que le estoy hablando con la verdad. Porque para yo aprender esto que le estoy explicando, me tocó muchísimos años. Ojalá que ustedes lo valoren, lo pongan en práctica y lo puedan enseñar a los demás. No se olviden tomar apuntes de las citas bíblicas y estudiar para que les sirva de aprendizaje, enseñar a otros y para defender su fe y defenderse de los ataques de la secta protestante. No olvides suscribirte a este canal, darle a la campanita después que te suscribas para que recibas las notificaciones de mis próximos videos que van a ser muy interesantes con temas muy buenos y también pues darle a compartir para ayudar a otras personas que conozcan más de estos temas y también darle like y dejarnos sus comentarios o tus preguntas debajo para responderlas. Y estamos a tus órdenes para todo lo que podamos ahí servir. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Suscríbete, comparte, dale like, comenta y nada, Dios te pague por todo y muchas bendiciones. Feliz día y mucha paz, amor, armonía y
Sobre todo, bendiciones. Felicidades por ver el video hasta el final. Muchas gracias. Dios te pague y te bendiga grandemente. Bendiciones.